Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto le llegue el saludo a la hora que tú lo puedas escuchar. Bienvenido. Bendiciones. Tenemos una palabra hoy, palabra del Eterno Padre. Nosotros, lo más importante es que nosotros no hablamos de palabra inventada de mujer ni de hombre. Hablamos de la palabra del Eterno. Hemos leído mucho y nos hemos tragado también mucho. Entonces todo este mucho que las personas van dejando de estos grandes enseñadores de la palabra, y entonces yo me cojo los pedacitos que quizás ellos no tienen muy claro, o que se les ha olvidado, o que por un motivo u otro se les pasó, no lo sé. Pero tenemos un temita hoy de aquí de Éxodo 17, y encontramos ahí un trocito de la palabra y encontramos otra más adelante, y las apunté. Apunté las citicas para que las leamos y para que miremos algo impresionante. ¿Por qué les voy a dar yo esta palabra de hoy? Porque nosotros somos muy dados, nosotros como humanos somos muy dados a escuchar mal. Escuchamos tan mal cuando alguien nos habla, y así mismo cuando nos habla el Padre. Y entonces hacemos todo lo contrario. O escuchamos una conversación de alguien y entonces le ponemos un poquito más, o la transformamos a la manera, y lo primero que decimos, bueno, yo lo voy a decir como lo entendí, ¿verdad? Pero a veces es mejor no decir. Si no lo supiste, si no te lo supiste digerir, y a lo mejor esa palabra no ha hecho la función que, 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 que tiene para tu vida y para mi vida, lo mejor es no decirla, porque entonces vamos a salir muy mal parados. Y lo que hablamos entre tú y yo, pues bueno, me va y me viene, pero cuando viene del Altísimo, cuando viene del Santo, del Poderoso, es tremendo. Por eso tenemos que profundizar un poquito y luego hablar. Yo no sé si ustedes se habrán enterado de que yo no soy de las que leo un capítulo completo para sacar un pedacito. Yo creo que ustedes se deben de haber dado cuenta que yo no leo un capítulo de las escrituras completo para enseguida venir a decir, es que este pedacito, mire, dice la palabra y esto, de un capítulo entero. Entonces yo pienso que eso es lo que nos ha llevado muchas veces a blasfemar, y nos ha llevado a escuchar una palabra quizás que es la palabra de Dios, pero que nos la han enseñado mal, o que la persona esta se leyó el capítulo entero y dijo un trocito, y de ese trocito se sacó la enseñanza completa, y luego viene la mala enseñanza para los oyentes. Ustedes saben que los oyentes muy poquito leen. Entonces tenemos que pensar en ellos también. Si el Señor está aquí en este momento poniendo el sentir en mi corazón de que yo mande una palabra, no es para leer un capítulo entero y enviarle a usted lo que para mí significa un versículo, no. Entonces leamos ese versículo, lo estudiamos, lo escudriñamos, miramos a ver si hay otro versículo que venga, que tenga la continuación o que afirme la palabra que el Señor está diciendo, y ya la hablamos. Hay mucha gente confundida y muy confundida con la palabra, y entonces nos dicen, es que la palabra se contradice, es que uno empieza y lee una parte y luego le dicen a uno de la otra, y entonces esto nos tiene así. No es la palabra, mis amados, es el predicador, es esa persona que el Señor puso como, como, como ese sacerdote para que te enseñe.
pero él tampoco no le presta la atención que se necesita, la suficiente para entender el mensaje. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque hasta el hombre del cual voy a hablar cometió un error muy grande. ¿Por qué? Porque no escuchó. Y si escuchó, no entendió. Y si no entendió, no tenía que haberlo hecho entonces. Y eso trae consecuencias. Aquí vemos a un Moisés que le trajo consecuencias el haber hecho todo lo contrario de lo que el Altísimo le dijo. Encontramos que aquí en el Génesis 17, uno dice la palabra de Dios. Y toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí. Mire, partieron. O sea, cuando partieron de este desierto de Sinaí, ellos tuvieron sed. Se nota que ellos partieron de ahí, pero saliendo del monte de Sinaí, ellos tuvieron sed. Entonces dice la palabra, dice que los hijos de Israel de Sinaí por sus jornadas, conforme a los mandamientos de Jehová, y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. O sea, salieron del monte, salieron del desierto, partieron del desierto de Sinaí y llegaron a este lugar que se llama Redifim. Y en ese lugar ellos sintieron sed y renegaron contra Moisés y contra Aarón y contra Dios, claro. Pero como les he dicho, no todos fueron así. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el escritor no iba a poner la mitad, un poquito, no uno que otro, no. Nosotros sabemos que cuando se refieren al pueblo de Dios, se referían a todos, pero sabemos que no todos cometieron el error, ¿verdad? Que eso ya lo tenemos muy claro. Entonces dice la palabra en el 2, y altercaron el pueblo con Moisés y con Aarón. Y empezaban a decir, era mejor habernos quedado allá, ¿verdad? Entonces Aarón y Moisés van y se presentan delante del Altísimo y empiezan a contar lo que está pasando. Y el Altísimo, como siempre sabemos que es un Padre de amor y de misericordia, y viene y le dice a Moisés y a Aarón, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuraron contra Moisés y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para morir aquí? Entonces, dice el 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haremos con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. El pueblo estaba furioso, de verdad. Tenían sed, ya habían caminado mucho y no habían bebido nada. Lo sentimos hasta ahí normalito, ¿verdad? Pero entonces el Señor le dice a Moisés, y llamó, y entonces, y dice, y Jehová dijo a Moisés en el 5, pase delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también tu mano y toma también en tu mano tu vara con que con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella agua. Beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, esto fue algo lo que ellos dijeron, ¿verdad? ¿Se está con nosotros o no está? Entonces, claro, cuando ellos dicen esta palabra, el Señor les muestra, pero la parte que les voy a decir no es esa, porque si no nos enredamos. La que yo les voy a mostrar en este momento es
el Señor le dice, Moisés, coge la vara con la misma con que abriste el mar rojo y ven y golpea, escucha muy bien, golpea la peña y de ahí brotará agua. Moisés, muy obediente, en ese momento escuchó muy bien, va y golpea la peña y la peña bota agua. ¿Qué significa la peña? ¿Qué significa la roca? ¿Qué es una roca? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, de ahí sale el agua. Es algo muy impresionante porque recordemos que por eso cuando el Señor Jesucristo le clavaron la espada en el costado, salió sangre y salió agua. Eso ya lo hemos estudiado. Entonces es como para no perder el hilo, ¿verdad? Bueno, entonces dice, ahí estuvo muy bien, Moisés escuchó muy bien, obedeció, golpeó la roca y salió el agua. Ahí no se enojó el maestro, ahí el rey no se enojó. O sea, el padre no se enojó aquí porque Moisés golpeó la roca, porque fue la palabra que él le dijo. Pero encontramos aquí, mis amados, la apunté porque entonces la perdía y quiero dárselas. Dice aquí en Génesis 21, escuchen la palabra. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. O sea, ellos salieron de Sin, ya vimos dónde les dio sed y siguieron caminando. Y aquí van a acampar, va a acampar el pueblo en Sed. Allí murió María y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés. Aquí vuelve otra vez. Aquí vuelve la congregación a sentir sed. En este otro lugar, démonos cuenta que ya ellos dejaron el lugar de allá, vinieron, bebieron, les dio sed en un lugar, en otro lugar, el Señor les dio agua ahí, y aquí otra parte donde el pueblo tiene sed. Entonces, dice otra vez, murmuraron, miren mis amados, es lastimoso, porque a veces nosotros, en vez de prestar, cuando necesitamos algo, presentarnos delante del Padre y exponerle nuestro caso, nosotros llegamos con altanería. Y esto es lo que le pasaba a muchos del pueblo de Israel. Ya el Señor les había dado agua, pues pedirla otra vez no iba a ser difícil para el Señor dárselas. Pero volvieron a renegar. O sea, estas personas tenían un problema. Los corazones de ellos no habían sido sanados. Había muchos que estaban resentidos y por eso no sabían dialogar, por eso no sabían sino pelear, mis amados. Y poco a poco, al paso que vamos estudiando un poquito la palabra, nos vamos a ir dando cuenta por qué ellos estaban así, por qué estaban tan resentidos, por qué por todo se enojaban, por qué se peleaban y por qué se peleaban con el que les dirigía. Porque como este no es el tema de hoy, sino que vamos a aclarar este punto, entonces se volvieron a enojar y volvieron a renegar porque tenían sed. No pidieron, renegaron. Y dice, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto. Démonos cuenta que otra vez vuelven a decir lo mismo, ¿verdad? Pero miren lo impresionante que es esto de cómo Moisés escuchó mal. Por eso yo les dije, nosotros tenemos que aprender a escuchar. La primera vez él escuchó muy bien, pero la segunda vez no sabemos todavía. Lo digo todavía porque no he profundizado en ese estudio, si es que él estaba muy enfadado o es que o es que tenía también problemas con él mismo porque no escuchó, porque estos renegaron y Moisés tampoco escuchó como tenía que escuchar, porque aquí dice, toma la vara, le está diciendo Jehová, y habló Jehová a Moisés diciendo, este es en el 7 dice, en el capítulo, en el versículo 7 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación. Escuchen muy bien, tú y Aarón tu hermano,
y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Aquí el Señor le dice, le hablarás a la peña. Por eso ya no llevó ¿cómo se llama? Démonos cuenta que en donde primero sintieron sed, Él le dijo, toma a los más, digámoslo así, a los más ancianos como testigos, para que vieran lo que podía hacer el Padre para ellos beber. A esta vez, como ya ellos vieron de qué manera podían tener el agua para beber, ya nada más le dice, coja a Aarón, llame a Aarón y preséntese delante del pueblo y háblale a la peña. Y así con la voz con que le vas a hablar, le sacarás agua. Como en quien dice, le vas a sacar agua, así como allá, como donde golpeaste, así mismo le vas a sacar el agua ahora, pero hablando. Háblale a la peña. Qué lástima, ¿verdad? Y reunió, y mire lo que sucedió, y reunió Moisés a Aarón, a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Mira, parece, no sé, todavía no lo he estudiado, pero parece que Moisés está enfadado. Y no está enfadado con el pueblo, está enfadado con todo, hasta con el Señor, porque dice, la forma de cómo lo dice, y reunió Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Hace una pregunta al pueblo, pero él está con Aarón. Y mire, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Entonces aquí Moisés no escuchó la voz como el Señor se lo dijo. Aquí Moisés hizo lo que quiso. Aquí Moisés no obedeció a la voz del Padre. Aquí se dejó llevar del momento de la ira que tenía con el pueblo, con él mismo, con Aarón y hasta con el Señor, porque no le escuchó. Por eso le hace esa pregunta. Oh, ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Por eso la golpea 2 veces. Ya no fue una vez como lo hizo en donde tuvieron sed por primera vez, sino que aquí la golpea 2 veces. No solamente desobedece, sino que golpea la peña 2 veces cuando el Señor le dijo que le hablara a la peña, que así le hacía salir, que así haría salir agua de la peña. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? El Señor nos ha hablado y hemos hecho todo lo contrario, por rebeldía, por orgullo, por ego. He escuchado a más de una persona enseñar de esta palabra, pero nunca habían encontrado lo que, o sí lo han leído, pero como les digo, se leen el capítulo entero y dicen un trocito. Pero aquí encontramos que de un mero capítulo, de un mero versículo, de dos capítulos de las Escrituras, encontramos 2 palabras con el mismo significado que es la peña, pero con una obediencia. En una hay una obediencia y en la otra hay una desobediencia. En la una escuchó la voz del Padre y en la otra no lo escuchó como él lo dijo. Y esto le trajo muchas malas consecuencias. Porque todo lo que tú haces en desobediencia, todo lo que tú haces por tus propias fuerzas, todo lo que tú coges la palabra y empiezas a enseñar la palabra, pero solamente enseñas lo que a ti te parece,
con la forma de cómo poder conquistar el corazón de ese hombre, sea para que te dé dinero, sea para que te siembre diezmos, ofrendas, todo lo que llama la economía. Eso es abominación delante del Padre, porque estas palabras las han cogido y al terminan es pidiendo cuando nada tiene que ver esta palabra, ni con ofrendas, ni con diezmos, ni con nada de pedir dinero. Y esto no lo enseñan. Esta parte de la obediencia, de escuchar bien la voz del Señor, no la enseñan, porque ni ellos han escuchado la voz de Dios. Solo han escuchado su conveniencia. Y eso fue lo que hizo Moisés. Escuchó lo que él quiso escuchar, mas no lo que el Señor le dijo. Mis amados, tenemos que poner mucho cuidado en cada enseñanza de la palabra que nos dan, en cada predicación, para ver de qué es lo que nos están enseñando. Porque siempre el Señor ha querido de nosotros una obediencia. Es lo que Él siempre ha querido de nosotros, una obediencia. Por eso es que aquí luego dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Miren las consecuencias que nosotros mismos. Y después decimos, pero ¿por qué el Señor me hizo esto? ¿Por qué el Señor esto? Porque no miramos los errores que nosotros cometemos. Y cuando ya estamos llevados, empezamos a hacernos preguntas y a justificarnos y a culpar al Padre de lo que nos está sucediendo. Mis amados, les bendigo y les amo un montón. Ustedes lo saben.